días, hoy es sábado 18 de diciembre, son las 10:15 de la mañana, estoy al lado de la Torre P. Ayer terminaron de cortar el segundo segmento del contrapeso de la Cercha Sur y se han llevado las grúas, que ahora mismo están aparcadas en Concha Espina. Mantienen las grúas grandes aquí en el lateral de la Castellana, con lo cual me imagino que el izado de la segunda viga del cordón superior será el lunes o quizás el martes. Y no sé si habrá algún izado importante hoy, alguna diagonal. Y no creo que haya muchas más novedades por lo que estoy viendo por ahora. Así que empezaré el recorrido a partir de aquí. Aquí tenéis el aspecto del fondo sur. Como os comentaba, las dos grúas que estaban aquí trabajando ayer se las han llevado a Concha Espina. Cortaron el segundo segmento del contrapeso de la Cercha Sur. Y al final se mantienen las dos grúas grandes. Y la segunda viga que está en el suelo, pues a ver si la izan el lunes o quizás el martes. No sé cómo estará el tema de los andamios y de las placas de unión. Ahí tenéis los restos de los segmentos del contrapeso de la Cercha Sur, que tendrán que ser retirados a lo largo del día de hoy. Aparentemente están todos ya cortados. Y lo que no sé si les queda alguna diagonal más por instalar o no, desde aquí no se ve ninguna. Ahí tenéis las tres diagonales que han puesto. En el árbol de la derecha faltaría una por colocar, justo en el hueco del fondo a la derecha. Y lo que no sé si la pieza estará en el estadio o no. Aquí tenéis el aspecto del contrapeso de la Cercha Sur. El lunes me imagino que empezarán a cortar ya esos travesaños. Viendo la situación actual, yo no creo que el lunes sea el izado de la segunda viga del cordón superior, porque todavía tienen que colocar los andamios en el cuarto árbol, empezando por la izquierda. Cuarto árbol o cuarta pirámide. Aparentemente los han terminado de colocar en el siguiente, pero les faltaría justo el que está a la izquierda de la grúa de Aguilar. Ahí tienen que colocar andamios y luego tienen que colocar las placas de unión. Las placas de color gris. O sea que todavía les falta un poquillo para tenerlo todo listo. Están ahora empezando a volver a sus puestos de trabajo, así que vamos a ver si empieza a haber algo de actividad. Aquí han colocado esos apoyos de color amarillo justo encima de la plataforma. Yo en un principio pensé que serían para las vigas del cordón superior, pero me imagino que no. Ya podéis ver las primeras unidades móviles para la retransmisión del partido de mañana. Ya sabéis, Real Madrid-Cádiz a las 9 de la noche aquí en el Santiago Bernabéu. Aquí a la izquierda están todavía terminando de retirar por lo menos una de las grúas de aguado. Ya estamos al principio de la calle Rafael Salgado. Están quitando también la grúa de Aguilar del fondo norte. Así que en principio iba a ser un día bastante tranquilo, a falta de esa diagonal y lo que pueda estar pasando en el nuevo edificio de Padre Damián.
Acaban de llevar parte de la pluma de la grúa de Aguilar. No creo que tarde mucho en desmontar lo que les falta. Me imagino que los salientes de las extensiones C y D no tardarán tampoco mucho en quitarlos, quizá la semana que viene. Ya estamos en la calle Padre Damián, al lado de la Torre D. Aquí parece que hay poco movimiento por ahora. Creo que sigue habiendo solo un panel de encofrado en el pilar de hormigón del lado norte del nuevo edificio. Y lo que han puesto son estas piezas, un pilar grande, otro más pequeño y una viga que no digo que vayan a llegar prácticamente hasta el límite con la acera, pero ya van a estar muy cerca de la acera. Sabéis que de momento siguen con un solo panel de encofrado. Esa grúa está ayudando a instalar una viga que va hacia el estadio y hay por lo menos 3 plataformas trabajando en la parte interior. Sabéis que esta zona sí que empieza a estar bastante preparada para el partido de mañana. Una de las cosas nuevas que han añadido, me dijisteis, creo que fue ayer o antes de ayer por el canal, justo encima de las viseras, las piezas que hace poco además estaban en la Torre B, justo arriba del todo, está añadido en el lado de la derecha y no en el de la izquierda, pues eso es nuevo. Son las 12:30 y termina aquí el recorrido de hoy. Estaban ahora mismo cargando los restos del contrapeso de la Cercha Sur en ese contenedor azul. Ya está moviendo la grúa de Aguilar, aunque yo no creo que hoy vaya a pasar nada importante. Yo me imagino que el lunes empezarán ya con el izado de la segunda viga del cordón superior.
Así que yo me despido por hoy hasta el lunes, os deseo un buen fin de semana y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta y si no estáis suscritos, suscribiros. Adiós, nos vemos.